Bienvenidos al curso Electrotutorial de virtualedu.es. Profesor Ignacio Canela. Más información o dudas en info@virtualedu.es. Hoy vamos a hablar del divisor de voltaje. El divisor de voltaje tenemos aquí, en inglés es Voltage Divider. Como hay muchos vídeos en la web, es bueno conocer bien la terminología en inglesa. Divisor de voltaje o de tensión. Sabemos que tensión o voltaje son sinónimos, que se mide en voltios. Tensión o voltaje. Bien, recordamos entonces lo primero que cuando una intensidad recorre una resistencia, aquí tenemos una resistencia R, cuando una intensidad recorre una resistencia, se produce una caída de voltaje. Aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B. Entonces lo que vamos a ver es que el voltaje en el punto B será menor que el voltaje en el punto A. Poner que aquí había 15 voltios y aquí, por ejemplo, tenemos 13 voltios. Significa que aquí ha caído 2 voltios de voltaje. Cuando una intensidad atraviesa una resistencia, hay una caída de voltaje. Es una cosa entonces que hay que saber, vamos a escribirlo en azul, que si la intensidad es 0, la caída de voltaje, variación de V es caída de voltaje, igual a 0. Tengo aquí una resistencia y aquí un cable, pero no hay intensidad que lo atraviese, no hay, pues entonces el voltaje aquí, si esto es A y esto es B, el voltaje en A será igual al voltaje en B, como si fuera un cable. Recordamos también que en cualquier cable tenemos que el voltaje es el mismo a lo largo del cable. Pues aquí la resistencia es como si hubiera un cable aquí dentro y no hay ninguna diferencia. Si aquí tenemos un voltaje, antes teníamos de 15 voltios, si no pasa intensidad por la resistencia, aquí tendremos también otra vez los 15 voltios. Variación de voltaje, hemos puesto el incremento de V, en este caso es igual a 0. Vamos a ver qué sucede. Siguiente, primera idea ha sido cuando una intensidad atraviesa una resistencia, una caída de voltaje. Segunda idea, si la intensidad es 0, no hay caída de voltaje. 3, cuando hay una sola resistencia, todo el voltaje cae en ella. Tenemos aquí, por ejemplo, ponemos aquí una pila, polo positivo es el largo, más menos, ponemos 15 voltios. Tengo aquí una resistencia que vamos a poner que es de 5. Este 15 vamos a poner 12 voltios. Tenemos aquí una resistencia de 5 ohmios y es el único elemento del circuito. 5 ohmios. Pues, ¿cuál es el voltaje aquí? Vamos a ver los voltajes, lo haremos en naranja. El voltaje aquí en este punto, que es el polo positivo, es más 12 voltios. El voltaje aquí en la esquina, estamos en un cable, sigue siendo más 12 voltios. Y el voltaje antes de la resistencia, aquí tengo más 12 voltios. ¿Cuál es el voltaje en el polo negativo? Por referencia, 0 voltios. A lo largo de todo el cable, aquí habrá 0 voltios. A lo largo de todo el cable en esta esquina, pongo 0 voltios. Aquí habrá 0 voltios. Y aquí habrá 0 voltios. Pues está unido al polo negativo, que es 0 voltios. Por lo tanto, aquí hay más 12 y aquí hay 0, que significa que aquí tienen que bajar menos 12 voltios. Para pasar del 12 al 0, tiene que haber una caída de 12 voltios. ¿Qué sucede entonces ahora, en cambio, si la resistencia en lugar de 5 ohmios pongo lo mismo todo, pero con una resistencia de 7 ohmios? O una resistencia de 3 ohmios, está mal, o una resistencia de 2K, significa 2000 ohmios, 2K ohmios. Suponemos que el circuito siempre es el mismo. Aquí han bajado 12 voltios. Pues si la resistencia es de 7 ohmios, la caída será también de 12 voltios. Da igual. Todo el voltaje cae en la resistencia.
Entonces, bueno, si todo el voltaje cae en la resistencia, ¿cuál es la diferencia? La diferencia será la intensidad. Recordamos la ley de Ohm, voltaje igual voltaje AB, este será el punto A antes, voltaje B después de la resistencia. Siempre la ley de Ohm se aplica dentro de una resistencia entre sus extremos. Y aquí A y B. Voltaje AB será I por R. Entonces, I por R. Voltaje hemos dicho que es 12, la intensidad es I, no sé cuánto vale, y la resistencia es 7. Despejo aquí la intensidad, pasando el 7 dividiendo y me queda 12 céntimos. ¿Qué pasa si es 3 ohmios? Pues lo mismo, voltaje 12 será I por R que vale 3. Donde I, intensidad, será 12 dividido entre 3, y esto es igual a 4 amperios. Y si es de 2000, voltaje es I por R. Voltaje sigue siendo 12 voltios. Intensidad, no lo sé. Resistencia, 2000. 2K son 2000. Donde sale que la intensidad iguala 12 partido por 2000. Realmente esto es muy pequeño. Esto es 4 y 12 séptimos es 7 y 7, 14 es 1 y pico. Vamos a poner 1,7. Vemos aquí que la resistencia, cuanto mayor 3 ohmios pasan 4, cuando aumento a 7 pasan menos y si aumento a 2000 pasan, esto sería 0,00 algo. O sea que cuando yo la resistencia aumento, la intensidad disminuye porque el voltaje es fijo, en este caso los 12 voltios que tenemos. Bien, hemos visto entonces que cuando una resistencia todo el voltaje cae en ella. Vamos entonces ahora a pasar a la siguiente página. Y tenemos ahora, hemos visto, recordamos las tres ideas, hemos dicho cuando una intensidad baja, 2 si la intensidad es igual a 0 y 3 cuando una resistencia cae. Recordamos entonces aquí 1. Cuando hay una intensidad que atraviesa una resistencia, el voltaje cae. 2. Hemos visto que si la intensidad es 0, el voltaje sigue igual, no varía. 3. Hemos dicho si hay una sola resistencia, todo el voltaje cae en la resistencia. Cuarto punto. Vamos a ver si pongo dos resistencias iguales, cae la mitad en cada una. Cae la mitad . Vamos a hacer entonces aquí ejemplos. Ponemos rojo. Tenemos la misma pila de antes, que era por palo largo. Tenemos 12 voltios. Este es el polo positivo el largo, negativo el corto. Dibujamos así y aquí vamos a poner las resistencias. Podemos poner el triangulito o la espira o el recuadro, da igual. Aquí vamos a poner que esto es de 5 ohmios y esto es de 5 ohmios. Tenemos dos resistencias iguales. Y ahora vamos a poner el mismo caso, 12 voltios, pero las resistencias serán de 20K, o sea, 20.000 ohmios, y otra de 20.000 ohmios. Si queremos podemos hacer un tercer caso, el cual ponemos aquí una de 10 ohmios y otra de 100 ohmios, que es el doble que el primer caso. No pongo los ohmios porque ya se supone. Tenemos siempre 12 voltios, polo positivo el largo, negativo el corto, 12 voltios, positivo y negativo. Suponemos dirección de corriente que va de más a menos, sentido tradicional de la corriente, va hacia aquí, atraviesa las resistencias y luego vuelve. ¿Qué es lo que sucede ahora? Si pongo dos resistencias iguales, 5 y 5, 20 y 20, que cae la mitad del voltaje en cada una. Por lo tanto, si aquí hay 12 voltios y tengo dos resistencias iguales, aquí caerá la mitad, que son menos 6 voltios. Y cuando atraviese esta resistencia caerán otros 6 voltios, pongo menos porque disminuye. Aquí las dos resistencias son iguales, 20K, pero el voltaje es 12, caerán 6 voltios. Y aquí en la siguiente resistencia caerán 6 voltios.
En estas que son de 10, menos 6 voltios y menos 6 voltios. Vemos que la caída de voltaje es la misma independientemente del valor de resistencia. Siempre que son iguales, caerá la mitad. Igual que antes, ¿dónde está la diferencia? En las intensidades. La intensidad aquí, que llamaremos 1, la intensidad aquí, que será 2, la intensidad aquí será 3. Lógicamente, este es el que tiene menos resistencia, la intensidad 1 será mayor. Después vendrá la intensidad 3, porque tiene 10 y 10, 20, la intensidad 2. Y será mucho mayor, perdón, la intensidad 3 es esta, que la intensidad 2. Esta intensidad 2, cuando vemos que las resistencias aquí son muy grandes, pues pasará una intensidad muy pequeña. Pero una cosa es la intensidad y otro es el voltaje. Estamos aquí hablando ahora de voltaje, el voltaje queda reducido a la mitad. Seguimos entonces con división de voltaje. Punto número 5. Si pongo 3 resistencias iguales, cae 1/3 en cada resistencia. Seguimos poniendo ejemplos, es como se entienden las cosas. Polo positivo, polo negativo. Y ahora aquí tenemos las 3 resistencias. Y polo positivo, polo negativo y las 3 resistencias. Unimos el circuito, positivo con negativo, negativo con el extremo. Y aquí estas resistencias siguen siendo de 5, no ponemos los ohmios. Y estas siguen siendo igual que en el caso de antes, vamos a poner 20K, o sea 20.000, 20.000 y 20.000. Y una vez más, caída de voltaje, aquí tenemos, nos faltaba poner el voltaje, esto es 12 voltios y esto es 12 voltios. Pues entonces la caída de voltaje será 1/3. 12 entre 3, aquí caerán 4 voltios. Aquí caerán 4 voltios y aquí caerán 4 voltios. Recordamos que aquí había voltaje 12, en este punto, por lo positivo hay 12 voltios y en el negativo aquí hay 0. 12 menos 4, aquí quedarán 8 voltios. 8 menos 4, aquí quedarán 4 voltios. Y 4 menos 4, aquí ya quedarán 0 voltios, que hemos dicho que 0 voltios está unido por el cable, todo el cable está a 0 voltios, que está unido al polo negativo. Y lo mismo en la siguiente, 12 voltios, pues como son iguales, 1/3, 1/3 y 1/3, podemos poner 12 entre 3, que es 4, lo que baja el voltaje cada vez que la intensidad atraviesa una resistencia. Bien, lógicamente podríamos poner 3 R's iguales, 4 iguales, 5 iguales, etc. Vamos entonces ahora con el siguiente punto, que es, estamos hablando de división de voltajes, y el sexto punto es el voltaje cae en función de la resistencia. Es decir, función es proporcional. Quiere decir que si la resistencia es el doble, habrá doble caída de voltaje. Si la resistencia la aumento 10 veces, la caída de voltaje también será proporcionalmente 10 veces mayor. Por tanto, el voltaje cae en función de la resistencia. A más resistencia, más caída de voltaje. Esto cuando son resistencias distintas. Hasta ahora eran resistencias iguales y ahora vamos a probar con resistencias distintas. Tenemos entonces el caso, 12 voltios, seguimos con la misma pila. Y tenemos una resistencia de 2 y una resistencia de 4 ohmios. 2 y 4. Entonces, la caída de voltaje lo podemos hacer otra vez en naranja. Aquí caerá una caída de voltaje. Entonces, no sé cuánto es, lo voy a llamar X. Y en esta 4 hay otra caída de voltaje. Lo que sí sé es que esta resistencia es el doble, por lo tanto, el voltaje, si es proporcional, será 2X. Y aquí cae X, como esta vale el doble, pues también caerá el doble. Y luego la otra cosa que sé, que es 12 voltios, que es el total, tiene que ser igual a la caída de voltaje en la primera resistencia más la caída de voltaje en la segunda resistencia.
x más 2x es 12. 12 igual a x más 2x, 3x, x igual a 12 dividido entre 3 y 12 entre 3 es igual a 4. X quiere decir que aquí baja 8 voltios. Entonces, 1, tenemos que comprobar primero que cuadra. 4 más 8 es 12 el total. Vamos bien. Y luego, efectivamente, en esta resistencia, que es la mitad, cae la mitad de voltaje que en el otro. Vamos a hacer ahora otro caso y vamos a hacer un poco de hueco primero aquí. Este que ya lo hemos visto antes. Vamos a quitarlo y haremos el otro caso aquí. Y entonces el otro caso vamos a poner aquí 12 voltios. Ponemos en rojo el circuito negativo, positivo. Tenemos 12 voltios, positivo aquí. Y tenemos ahora una resistencia de 2, otra de 4 y otra de 6. 2, 4 y 6 ohmios. Bien, volvemos a hacer lo mismo que antes. ¿Cuánto cae el voltaje? No lo sé. Cogemos el más pequeño y este que es 2 y baja x. 4 es el doble de 2, por lo tanto bajará 2x. Y 6 es el triple de 3. 2 por 3, 6. Por lo tanto, aquí tendrá que bajar 3x. Si de 2 paso a 6, que se multiplicó 3 veces más resistencia, pues habrá 3 veces más caída de voltaje. Recordamos que la resistencia y el voltaje, si es el doble, caerá el doble. Si es 10 veces más, caerá 10 veces más. Aquí es 3 veces más, pues caerá 3 veces más. Y una vez más, sé que 12, que es el voltaje total, será la suma de la caída en la primera, más la caída en la segunda, más la caída en la tercera. X más 2x más 3x igual a 6x. Despejo x es 12 partido por 6 y x es igual a 2. Por lo tanto, x igual a 2 significa que donde pongo x, aquí caerán 2 voltios, 2 por 2, 2 dará, aquí bajarán 4 voltios y 3 por 2, 6 voltios. Confirmamos primero que la caída de voltaje, que es 2 más 4 más 6, es igual a 12, correcto. Y también podemos ver que más o menos, efectivamente, el voltaje en la de 2 es 2, la voltaje de 4 es 4, la voltaje de 6 es 6, es proporcional. En este caso nos da que los ohmios es igual a los voltajes por casualidad por los números que hemos utilizado. Pero con esto entonces acabamos esta primera parte de división de voltaje y recordamos los puntos fundamentales. Cuando una intensidad atraviesa una resistencia baja el voltaje. Si la intensidad es cero, si no hay corriente, el voltaje queda igual. Si hay una resistencia, todo el voltaje cae en la resistencia. Y cuando hay dos resistencias iguales, cae la mitad en cada una, da igual el valor de las resistencias. Si pongo tres resistencias iguales, cae un tercio en cada resistencia, independientemente del valor de las resistencias. Y por último, hemos dicho en esta primera parte de división de voltaje, que el voltaje cae en función de la resistencia. A más resistencias, mayor voltaje que cae. Y con esto damos por acabada esta primera parte del divisor de voltaje.